Bueno, mis hermanos, los últimos sábados se estuvo viendo un poco cómo Dios apartó a Pablo y a Bernabé para que fueran enviados a predicar el Evangelio. En las reuniones pasadas se estuvo considerando la predicación de Pablo en la sinagoga de Antioquía. Hoy nosotros, con la gracia del Señor, vamos a considerar los resultados de la predicación del Evangelio en Antioquía. El libro de Hechos es muy interesante en el sentido de que él tiene el propósito de mostrarnos cómo creció el Evangelio. Especialmente desde el capítulo 13 se va a centrar en el ministerio de Pablo, los viajes misioneros de Pablo, las ciudades donde Pablo llegó y cómo predicaron ellos el Evangelio detalladamente. Los discursos son descritos especialmente en algunas ciudades y el resultado de la predicación del Evangelio. Entonces hoy vamos a ver eso, el resultado de la predicación de la palabra en Antioquía. El Evangelio siempre tiene un impacto. El Evangelio es muy inquietante en ese sentido. Él siempre va a producir dos tipos de resultados, como lo vamos a ver en este pasaje. Para algunos, el Evangelio va a ser poder de Dios para salvación. Para otros, como vamos a ver, el Evangelio de Dios va a ser poder para condenación. Ese siempre va a ser el doble efecto que tiene el Evangelio. Por un lado nos va a mostrar cuáles son los que Dios ha elegido para salvación. Pero también, por otro lado, nos va a mostrar cuáles son aquellos que han sido elegidos o ordenados para condenación. El Evangelio siempre separa. Es la manera como el pastor separa las ovejas de las cabras. Como Dios separa a los que son hijos suyos, a los que son hijos de condenación. Como Dios muestra al hombre que tiene vida eterna, pero también nos muestra las características del hombre reprobado delante de Dios. Entonces vamos a darnos cuenta que no existen tres caminos, solo existen dos caminos. El camino de los que creen el Evangelio o el camino de los que rechazan el Evangelio. Entonces no existe un punto intermedio entre esos dos. Entonces vamos a mirar el pasaje, vamos a examinarlo y vamos a aprender definitivamente en este pasaje las características de los que son hijos de Dios, pero también vamos a ver las características de aquellos que no son hijos de Dios y cómo nosotros, cuando estamos predicando el Evangelio, debemos reaccionar ante tales actitudes. Amén. Entonces dice ahí Hechos 13, verso 42, cuando ellos salieron de la sinagoga. Los versos anteriores nos describen el discurso de Pablo y termina con la exhortación que Pablo les hace de que miren menospreciadores y asombrados y desapareced, ¿sí? Esa última exhortación que Pablo le hace a los judíos para que ellos no tuvieran en vano el mensaje que Pablo había predicado. Ahora, Pablo, después de predicar el mensaje, Pablo no llama a los que estaban en la sinagoga a hacer una oración de fe. Pablo no apela a algún tipo de práctica como las que tenemos hoy en día en el evangelismo, sino que Pablo termina su mensaje y deja que el mensaje haga efecto, ¿sí? Ahora vamos a ver qué fue el efecto que hizo el mensaje. Dice ahí en el verso 42, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Entonces la dinámica o el poder del evangelio predicado por Pablo generó interés, especialmente en los gentiles. Tanto que les rogaron que el siguiente sábado les pudieran seguir hablando de estas cosas. Aquí vamos a darnos cuenta que los que son llamados por el Evangelio y han de creer en el Evangelio se interesan por el Evangelio. No se quedan solo habiendo escuchado lo que se dijo ese día, que relativamente, si uno mira tiempo y mira la cantidad de lo que fue el mensaje, aunque un mensaje muy claro, fue corto.
Seguramente hubo mucha expectativa, generó interés, tal vez surgieron preguntas, tal vez ellos se vieron tocados por la palabra y querían saber más. Aquí vamos a comenzar a ver ya características de aquellos que son llamados para la salvación. Son personas interesadas en la palabra de Dios, ¿sí? Ellos le rogaron que no se fueran, sino que el siguiente sábado pudieran enseñarles más de aquellas cosas que les estaban predicando, ¿sí? Los creyentes en el Evangelio generalmente se interesan en el Evangelio. Ellos quieren conocer más el Evangelio. Ellos quieren entender el Evangelio. Ellos quieren profundizar el Evangelio. Y dice ahí, ahora es curioso que aunque se dice que la sinagoga era los judíos, es obvio que habían gentiles también. Los que principalmente se interesaron en escuchar el siguiente sábado el mensaje de Pablo y Bernabé fueron los gentiles. Dice ahí en el 43, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé. O sea, parece ser que antes de salir les rogaron que el próximo sábado pudieran predicarles nuevamente acerca de estas cosas. Pero aquí el pasaje nos dice que después de que se fue la congregación, muchos, o sea, no fue un grupo pequeño de los judíos, ahí incluye algunos judíos, y de los prosélitos piadosos, o sea, gentiles convertidos al judaísmo, dice ahí, siguieron a Pablo y a Bernabé. Entonces algunos rogaron que el próximo sábado siguieran predicándoles, pero otros se acercaron después. Dice, quienes hablándoles, o sea, de alguna manera esa semana o después de esa reunión, estas personas siguieron a Pablo y a Bernabé, y ese término siguieron nos da la connotación de que se acercaron a ellos para saber acerca de lo que habían predicado. No es un seguir a Pablo y a Bernabé como si Pablo y Bernabé estuvieran interesados en que las personas los siguieran. En realidad lo que vamos a ver es que estos hombres, al oír el Evangelio, comenzaron a sentirse atraídos por el mensaje y querían entender un poco más lo que se le había predicado. Eso hace que ellos fueran acercados a los ministros del Evangelio. Porque nosotros sabemos que Dios no mandó a predicar el Evangelio a ángeles, sino a personas. Y en la medida que nosotros somos llamados por el Evangelio, innegablemente vamos a ser atraídos a aquellos que nos predican el Evangelio. ¿Sí? Eso está muy ligado. Y eso no es malo. Pablo más adelante en la carta a los Gálatas, que es una carta escrita para las iglesias de esta región, incluida Antioquía, Pablo dice que estas personas recibieron el mensaje de ellos y a ellos como si fueran ángeles de Dios, como si fueran Jesucristo mismo. Quiere decir que estos hombres realmente al recibir el Evangelio recibieron a los mensajeros del Evangelio y siguieron a los mensajeros del Evangelio. Nosotros vamos a darnos cuenta que los incrédulos aborrecen el Evangelio y a sus ministros. Los creyentes aman el Evangelio y reciben a los ministros que predican el Evangelio. ¿Sí? Esas cosas están ligadas. Ese siguieron, ¿qué nos puede dar a pensar? Bueno, que ellos fueron a los predicadores a decirle, bueno, ¿qué significa eso que Jesús es el Mesías? ¿Qué significa que es el Hijo de David? ¿Qué significa esto que ustedes estuvieron anunciando? Explíquenos. Siguieron nos habla de que mantuvieron comunión, contacto, como cuando un maestro tenía discípulos y les seguían. Como cuando los discípulos, viendo a Jesús, dejaban sus cosas y le seguían. ¿Sí? Nos habla de discípulo. De alguna manera, estos hombres en Antioquía se interesaron tanto en el Evangelio que estuvieron dispuestos a ser discipulados. Recuerden que esto nos habla de las características de un verdadero creyente. Un verdadero creyente primeramente va a mostrar mucho interés por la palabra.
Y segundo, va a tener intención de ser discipulado. Es alguien enseñable, es alguien dispuesto a aprender, es alguien dispuesto a ponerse a los pies de otros. ¿Sí? Aquí comenzamos a ver las características de lo que llegaría a ser la iglesia en Antioquía. ¿Sí? Mantuvieron comunión con Bernabé y Pablo. Y parece ser que eso fue prolongado. Entonces nosotros vamos a darnos cuenta que cuando se predica el evangelio fielmente, exponiendo a Cristo, su obra, los mensajes que apuntaban a Él en el Antiguo Testamento, su muerte, su resurrección, el llamado al arrepentimiento, el perdón de pecados. Cuando se predica el evangelio en su plenitud, los que han sido elegidos por Dios van a ser manifiestos por cómo reaccionan con el evangelio. Ellos se van a interesar. Ellos van a querer aprender del evangelio. Ellos van a seguir a los mensajeros del evangelio. Ahora, miren la actitud de los predicadores, porque eso también nos enseña. Este pasaje nos va a mostrar a los que reciben el evangelio, pero también la actitud de los que predican el evangelio. Dice: y los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. Una parte del trabajo de los predicadores es predicar, ¿sí? Sembrar la semilla. Pero aquí vamos a darnos cuenta que al Pablo y Bernabé ver la actitud de los gentiles, dice el pasaje que les hablaron. ¿Sí? Es interesante que los predicadores del evangelio de aquellos días no simplemente eran conferencistas, lejanos de la multitud, sino que ellos tenían disposición, después de predicar el evangelio, de ver cómo reaccionaban los corazones. Eso nos muestra un poco lo que nosotros debemos hacer cuando predicamos la palabra. ¿Predicamos la palabra y nos vamos? No. Predicamos la palabra y vemos cómo reaccionan los corazones. Y aquellos que tienen interés, porque aquí vamos a ver que el interés se vio, ellos se acercan. Quiero que nos enseñes más. Pablo, ¿qué significó esto? Pablo, eso me impactó lo que estuviste hablando. Entonces, al ver Pablo la actitud de estos hombres, comenzaron a hablar con ellos, ¿sí? No solo debemos sembrar el evangelio, sino debemos cuidar el evangelio donde está cayendo en buena tierra. Porque la Biblia nos enseña por nuestro Señor Jesucristo en una parábola que muchas veces el evangelio se siembra e inmediatamente el diablo viene a robarse lo que se siembra. Una parte es la predicación, otra parte es lo que sucede después de la predicación. Podemos ser buenos predicadores, pero ¿qué hubiera pasado si Pablo predica el evangelio y se va de la ciudad? Bueno, tal vez los resultados no iban a ser los mismos. Entonces necesitamos predicar el evangelio y percibir cómo reaccionan las personas al evangelio. Y cuando tenemos una buena actitud en cuanto al evangelio, ¿qué hicieron Pablo y Bernabé? Dice ahí, les persuadían. ¿Qué es persuadir? Literalmente eso significa ganarse para uno. O más explicado podría ser conseguir que una persona piense o actúe de manera determinada, argumentando y razonando con ella. ¿Qué quiere decir eso? Predicaron el evangelio, pero al ver que ellos tenían preguntas e interés, comenzaron a persuadirlos con el evangelio. ¿Persuadirlos a qué? A que creyeran. ¿Persuadirlos a qué? A que recibieran la palabra que estaban oyendo. ¿Persuadirlos a qué? A que no se endurecieran. ¿Persuadirlos a qué? A que no perdieran lo que habían oído. ¿Sí? A veces nosotros nos conformamos solo con predicar y decimos, bueno, el trabajo siguiente lo hará Dios. Pero aquí vemos que los predicadores se preocupaban con las reacciones posteriores de los oyentes.
Entonces Pablo predicaba y después se acercaba a la persona. ¿Qué tal te pareció? Me gustó. Bueno, necesitas creer. Esto no es un juego, esto está en serio. Es por tu alma. ¿Entendiste la relevancia de lo que oíste? No puedes oír y menospreciar, no puedes olvidarte lo que escuchaste. ¿Sí? Había una persuasión posterior. Hay un trabajo posterior a la predicación que debe acompañar el resultado del evangelio. A veces nosotros creemos, a veces hasta creemos que la persona nos entiende, hermanos. Yo he tenido varias experiencias que uno predica o está enseñando algo y después de manera natural pregunta o se acerca uno al hermano y se da cuenta que aunque la persona decía amén, amén, no entendió en realidad el mensaje. O el mensaje no tuvo el efecto en su vida que debería tener. Entonces a veces se necesita persuadir a la persona para que la persona no solo oiga la palabra, sino sea fiel a la palabra que está oyendo. Responda al llamado de la palabra, porque la palabra, hermano, siempre tiene un llamado. Sea el arrepentimiento, sea la fe, sea el amor, sea la santidad, sea la consagración, sea el servicio, sea la devoción. La palabra siempre debe producir un efecto en aquellos que oyen. Y nuestro trabajo, como vemos aquí a Pablo, es persuadir a la gente de que cumpla, de que vaya en pro de aquello que ha oído. Se dice de el gran reformador Martín Lutero, y también se dice de Calvino, especialmente esto lo dicen mucho de Calvino, que él siempre hacía una exhortación a sus oyentes a comprometerse con lo que habían oído. O sea, los persuadía, ¿sí? Si estamos hablando de amor, ¿a qué debemos persuadir a las personas? A poner en práctica el amor. Si estamos hablando del evangelio en este caso, en ese contexto, ¿a qué deberíamos persuadir a las personas? A creer. Entonces los apóstoles aprovecharon ese tipo de conversación, ese tipo de ambiente ya más privado y más personal para persuadir. Qué importante eso, ¿no, hermanos? A veces necesitamos un ambiente un poco más personal para persuadir. Porque a veces sí, claro, la predicación fiel del evangelio tiene un trabajo. Pero otro trabajo es ver cómo está reaccionando el oyente a esa predicación. Y en aquellos asuntos donde hay duda, donde tal vez no hay seguridad, donde tal vez la persona no quiere doblegarse y someterse a la palabra, ahí debe entrar la persuasión. ¿Sí? Qué interesante, ¿no? A veces es como que lanzamos la semilla y nos vamos, pero ahí vienen las aves. Entonces, en vez de venir las aves, cuando se lanza la semilla por el evangelista, debe venir el que tiene corazón de pastor. El que exhorta, el que consuela, el que acompaña, el que anima. Y no solo los predicadores. Usted cuando recibimos, por ejemplo, un mensaje como el que estaban estudiando los domingos, disciplina. En algún aspecto, usted llega y de pronto le dice a su hermana, amiga, ¿cómo está leyendo la palabra? ¿Vamos a memorizar? ¿Sí? O a su esposo, o a sus hijos. ¿Vamos a poner en práctica esto que estamos aprendiendo? O sea, ¿cuánto persuadimos nosotros a los oyentes a poner en práctica lo que estamos oyendo? Esa era la actitud de Pablo, ¿sí? Después de que ellos recibieron el evangelio, aprovecharon esa conversación privada, personal, para persuadir a las personas a obedecer lo que estaban oyendo. Principalmente, dice ahí, les persuadían, verso 43 al final, a que perseverasen en la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Todo lo que les había predicado. No tengan en vano el regalo de Dios, el evangelio de Dios. No tengan en vano a Jesucristo. No tengan en vano el Espíritu Santo. No tengan en vano el nuevo pacto. No tengan en vano todo lo que han escuchado. Esta obra grandiosa de amor que Dios está dispuesto a otorgar por gracia. Escúchenla, perseveren en ella, aférrense a ella, afírmense en ella.
¿Sí? Pablo les persuadía a no ser oyentes olvidadizos, sino a ser oyentes que perseveren en lo que están oyendo, que se dediquen a lo que están oyendo, al mensaje de gracia, de salvación. Y así debemos constantemente estimular a las personas que oyen la palabra, a que perseveren en la palabra, a que se mantengan en una actitud constante en cuanto a lo que Dios está hablando y revelando. Ustedes se van a dar cuenta que esa pequeña frase, hermano, era tan importante para el futuro espiritual de esta iglesia y de las de la región, porque más adelante, ¿sabe qué sucedió? Por el libro de Gálatas sabemos que llegaron los falsos maestros judaizantes. ¿Y saben qué perdieron estas iglesias? La gracia. Y entraron en un camino del legalismo. Entonces era una exhortación corta pero importante. A veces Dios nos habla: perseveren en esto, manténganse en esto. ¿Sí? No pierdan esto, sean perseverantes, porque Él sabe los desafíos que van a tener estos creyentes. Entonces Pablo dice ahí que persuadía a que perseverasen. ¿Sí? Nosotros siempre debemos estar en esa actitud cuando estamos predicando y enseñando la palabra. Hermanos, no olvidemos la gracia de Dios. Hermanos, mantengámonos firmes en esto que el Señor nos ha revelado. Hermanos, no descuidemos la gran obra de Cristo. Hermanos, y eso es algo que debe ser constante. ¿Por qué? Bueno, porque hay muchas cosas con las que nos enfrentamos: el desánimo, la inconstancia, las falsas doctrinas, las pruebas, y todo eso en muchos aspectos tiene el objetivo de apartarnos de Cristo, de la gracia, de la fe. Entonces siempre debemos estar persuadiendo aún a los que creen. ¿No creería, hermanos, que el hecho de que la persona va a ser un verdadero creyente no quiere decir que no va a tener luchas? A veces no, uno dice: ya se convirtió. Usted tiene un hijo, le predica el evangelio, su hijo se convierte, su hijo hace profesión de fe, se bautiza, y usted dice: ya se convirtió. Entonces algunos pensamos que cuando llega la conversión, ahí ya. No seamos ingenuos, hermano. Pablo habla de estas iglesias como hijos abortivos, que fueron engendrados, estaban formando, y llegaron los judaizantes y causaron un tipo de aborto espiritual. A veces uno llega, comienza a evangelizar, a predicar la palabra, la persona cree, se alegra, y uno como que da la espalda para que siga sola. Y ahí vienen las cosas, hermanos. Entonces, si nosotros queremos ver buenos resultados en el evangelio, necesitamos predicar el evangelio y necesitamos acompañar, persuadiendo a las personas a perseverar en la gracia que están oyendo. Es triste con el tiempo ver personas que creyeron, estaban muy animadas y en algún momento dejaron de perseverar. Y eso sucede, ¿no? A veces uno cree que ya se convirtió y de pronto sí, o de pronto no. Estaba en ese proceso y en ese proceso se escandalizó. En ese proceso vino el diablo, en ese proceso vino el pecado, en ese proceso vino la situación difícil. Y la persona no lo supo afrontar. Entonces necesitamos persuadir para que las personas perseveren. Y nosotros también, ¿no, hermanos? Porque tal vez nosotros estamos hablando de otras personas, pero tal vez somos nosotros los que necesitamos ser persuadidos a perseverar. Porque tal vez volvemos a lo mismo. Vinieron las luchas, vinieron las pruebas, vinieron las circunstancias y nos escandalizamos. Entonces Pablo predicaba, y al ver el interés de estos discípulos que los están siguiendo, Pablo comienza a persuadirlos a que perseveren. Entonces miren lo que sucedió al siguiente sábado, verso 44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Imagínense el trabajo de Pablo más personal. Yo me imagino que estos comenzaron a preguntar, y al ver las respuestas de Pablo y Bernabé, al ser cada vez más convencidos, ellos comenzaron a animar a la gente.
Eran ciudades pequeñas de por sí. No, vamos el sábado, estamos conociendo unas personas que tienen un mensaje diferente. No es ese legalismo muerto que escuchamos de los judíos. No es esa cosa de obras, de leyes, de diezmos. No, es un mensaje de salvación, de amor. Y eso comenzó a recorrer las calles de la ciudad. Y al siguiente sábado toda la ciudad estaba dispuesta a escuchar el evangelio. Eso en la historia de la iglesia se ha llamado avivamiento, hermanos. Cuando Dios despierta una ciudad a la palabra de Dios. Eso es lo que estaba sucediendo en Antioquía. Y dice, al siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Había entusiasmo en la ciudad, había disposición en la ciudad. Y es muy curioso que en esta ciudad no había sucedido milagros, ni expulsión de demonios. La atención de la ciudad estaba en cuanto a la palabra de Dios. Qué precioso, ¿no? La palabra de Dios, hermanos, cuando es predicada de manera poderosa y fiel, centra los corazones en ella misma. Y dice, pero, esos peros aquí en estos pasajes van a ser unos peros de contraste. Porque aquí vamos a ver dos caminos, recuerde, el camino de los justos, el camino de los salvos, el camino de los hijos, el camino de los herederos, pero también vamos a ver el camino de los impíos, de los incrédulos, de los rebeldes, de los que rechazan el mensaje de salvación, que en este caso van a ser de alguna manera definidos por judíos y gentiles. Dice, pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos. Yo me imagino los judíos que eran muy orgullosos, que se jactaban de ser judíos, que se jactaban de la ley, que se jactaban ser hijos de Abraham. Cuando ellos comienzan a darse cuenta que los gentiles comienzan a interesarse en la predicación de Pablo. Comienzan a ver a Pablo y a Bernabé en la plaza de la ciudad reunido con muchos gentiles y ellos predicándoles y explicándoles el evangelio. Y la sorpresa es cuando el día de la reunión en la sinagoga está repleta. Y la gente, así como para dramatizar un poco, la gente que estaba muy entusiasta llega y abrazan a Pablo y a Bernabé. ¡Oye, hermanos! Y para sus parientes, miren, estos son hombres de Dios que traen el evangelio de Dios. Gloria a Dios por estos hombres que nos predican la verdad. Y la gente llegaba y los abrazaba y los judíos comenzaron a sentir celos, hermanos. Comenzaron a llenarse de envidia, esos celos carnales. Nunca habían visto la sinagoga así de llena. Nunca habían visto que la ciudad se interesara por la palabra de Dios. Nunca habían visto de pronto algunos gentiles que de por sí, por su vida, nunca se interesaban. Y ahora comienza a llegar la gente con mucho entusiasmo, con mucho deseo de escuchar la palabra de Dios. Y dice ahí que se llenaron de celos. Sí, los celos carnales, porque hay un celo santo, ¿no? Hay un celo que es de Dios, hay algunas cosas que debemos ser celosos. Pero este celo de los judíos era un celo en la carne. Seguramente tenía dos direcciones. Algunos comentaristas dicen celo en cuanto a lo que Pablo y Bernabé estaban haciendo, y también podía ser un celo en cuanto a que ellos eran judíos y como judíos entendían que ellos tenían un lugar privilegiado y no esperaban que los gentiles fueran incluidos en esto, ¿sí? Ese celo religioso y también ese celo nacional como judíos. Ahora, independientemente de cuál fuera la razón más exacta de los celos de los judíos, lo que nos vamos a dar cuenta fue que estos celos los cegaron. Alguien decía, los celos pueden convertir a un amigo en enemigo, a una persona dulce en un monstruo y a la virtud en vicio. Y aquí los celos, vamos a darnos cuenta que cegaron el corazón de los judíos y los llevaron a actitudes de hombres impíos destinados a la condenación.
Las bendiciones que Dios les había otorgado en Cristo Jesús, en las promesas y en la fe de los patriarcas, serían de alguna manera menospreciadas por ese celo que los cegó. Porque mire lo que dice ahí: ellos no solo se llenaron de un celo en su corazón, sino que eso trajo otros ingredientes. Dice ahí, verso 45: y rebatían lo que Pablo decía. O sea, Pablo entra a la sinagoga, Pablo comienza a predicar, pero los celos de estos hombres ya no los llevaron a un asunto personal, sino los llevaron a estar en contra de la palabra. Porque dice ahí que rebatían. La palabra que usa Lucas es antilego, que significa contra hablar, o sea, hablar en contra, literalmente. Mientras Pablo decía algo, ellos contradecían y rebatían lo que Pablo decía. Entonces, yo a veces me pongo a pensar, viendo estas pequeñas frases de Lucas en Hechos, en un poco en lo que Pablo escribe en Romanos, en Gálatas y en algunas de sus otras epístolas, porque Pablo tenía experiencia, hermano, con los judíos. Pablo estuvo en muchos debates con los judíos. Pablo tuvo muchas acusaciones de los judíos. Entonces, cuando Pablo lo rebatían, seguramente eso es lo que Pablo nos va a argumentar más adelante en sus cartas. Entonces yo me imagino a Pablo hablándoles de Cristo y los judíos diciendo: no, aquí no se trata de Cristo, aquí se trata de Moisés. Pablo predicaba la gracia, ellos le rebatían: no se trata de la gracia, se trata de las obras. Pablo les decía: es por fe, y ellos decían: no es por fe, es por obras. ¿Sí? Pablo les decía: se trata de Cristo, y ellos decían: no, se trata de la ley. Entonces Pablo hablaba y ellos rebatían. Imagínese usted llega a un ambiente donde usted comienza a predicar y mientras está predicando la persona se para y lo contradice. Bueno, eso sucedió en la sinagoga. Imagínese, toda la ciudad se había amontonado para escuchar la palabra de Dios y lo que se encuentran es con un debate. ¿Sí? Pablo predicando y los judíos contradiciendo. Y dice ahí: y rebatían lo que Pablo decía. Entonces, mientras Pablo hablaba algo del evangelio, ellos se levantaban contra el evangelio. Mientras Pablo hablaba algo de Cristo, ellos se levantaban contra Cristo. Los celos, hermanos. Los celos no dejaron que los judíos pudieran escuchar la palabra de Dios. Y no solo eso, los volvió enemigos de la palabra de Dios. ¿Sí? Y eso fue avanzando, porque así como la gracia en los gentiles, como vamos a ver, primero se interesaron, después estuvieron dispuestos a ser discipulados, más adelante vamos a ver que se alegraron y dieron fruto del evangelio. También el camino de la incredulidad tiene unos escalones. La gente primero comienza sintiendo como envidia hacia lo que están haciendo estas personas. Después comienza a contradecir lo que se están diciendo estas personas. Y dice ahí que terminan blasfemando, dice, y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces mira el camino de los impíos, porque ese es un camino también claro, hermanos. La persona que está ordenada para condenación se manifiesta porque al oír el evangelio, en vez de recibir el evangelio, él contiende con el evangelio. Usted comienza a predicar y la persona me dice: no, a mí no me parece que es así. Eso no es palabra de Dios, eso es palabra de hombres. ¿Cómo que solo por Jesucristo podemos ser salvos? También podemos ser salvos por las obras. ¿Cómo que por la fe? ¿Cómo que santidad? No, nosotros podemos vivir una vida libre, eso es legalismo. Entonces la persona que no es hijo de Dios no acepta la palabra de Dios, rechaza la palabra de Dios, contiende contra la palabra de Dios y termina blasfemando contra la palabra de Dios. Yo no sé si usted ha tenido esa experiencia. Y usted comienza a hablar. Hay personas que son como Pilatos, resisten de una manera más tranquila, igual son impíos, pero hay otros que sí, inmediatamente ellos comienzan a contender y terminan ahí blasfemando.
¿Qué es blasfemar? Bueno, blasfemar es hablar palabras o hacer expresiones injuriosas contra Dios o contra cosas sagradas. Entonces yo me imagino que en medio de la predicación alguno dijo, no quiero decir palabras, pero alguno dijo, maldito ese que estás predicando, Pablo. O alguno dijo, mientras Pablo estaba predicando, ese evangelio es una locura, Pablo. O mientras Pablo estaba predicando, alguno dijo, maldito el que te envió, Pablo. Comenzaron a blasfemar contra cosas sagradas. Imagínense el ambiente en la sinagoga, hermanos. Se volvió un ambiente difícil, ¿no? Un ambiente hostil. Bueno, el evangelio produce esas reacciones. El evangelio produce cosas maravillosas en los que creen. Pero el evangelio también produce cosas horribles en los que no creen, hermanos. Nosotros debemos estar conscientes que cuando predicamos el evangelio vamos a encontrarnos esas dos reacciones, cosas maravillosas y cosas escandalosas. ¿Sí? El evangelio produce vida, pero también produce muerte. Produce vida en los que creen, produce muerte en los que cierran su corazón hacia la palabra. Entonces, como alguien decía, el prejuicio ciego, celoso e irracionable de los judíos les llevó a rechazar el evangelio, a Cristo y su salvación. Ahora miren lo que hacían los apóstoles. ¿Qué hacemos cuando comenzamos a predicar y se levanta un ambiente así? ¿Sí? Porque es un ambiente bien hostil. Por un lado el evangelio está sacando a luz los creyentes, pero también está sacando a luz los impíos. ¿Qué deben hacer los predicadores? Dice el verso 46, entonces Pablo y Bernabé hablando con denuedo. Esa palabra con denuedo nos habla de con valentía, con valor. ¿Sí? Pablo y Bernabé no se echaron para atrás en la sinagoga cuando vieron el ambiente pesado. ¿Sí? A veces nosotros pensamos que el amor de Cristo tiene que llevarnos a una especie de cobardía en algunos momentos, pero uno encuentra algo muy diferente en los apóstoles. No era la primera vez que el libro de Hechos nos narra que los apóstoles sufrieron persecución o hostilidad. En Jerusalén ya lo habíamos visto, ¿sí? En otras ciudades ya lo habíamos visto, y aquí ahora Pablo, al ver la hostilidad de ellos, dice ahí que habló con denuedo, o sea, con osadía, con valor, diciéndoles. Entonces, en la medida que se intensifica la furia de la multitud, también se aumenta el valor de los predicadores. Hermanos, hay momentos como el Señor le dijo a Ezequiel, si ellos son duros de corazón, sé tú duro de frente. ¿Sí? El Señor le dijo a Ezequiel, te voy a hacer como un diamante. Si ellos son duros, tu palabra va a ser más dura para ellos. Y al que recibe la palabra se le da gracia con la palabra. Al que resiste la palabra se le da con la exhortación firme, hermanos. ¿Sí? A veces nosotros dejamos que la palabra sea irrespetada por los incrédulos, hermanos. A veces nosotros dejamos que la palabra sea pisoteada por los impíos, como si no fuera un asunto sagrado que deberíamos defender. Aquí vamos a ver a Pablo y a Bernabé muy firmes, hermano. Y usted se da cuenta que la firmeza que ellos mantuvieron fue un mandamiento de Jesús. ¿Sí? ¿Qué hacemos cuando se blasfema la palabra? ¿Qué hacemos cuando el incrédulo resiste la palabra? Bueno, aquí vamos a ver un ejemplo. Entonces, lejos de amedrentarse, Pablo y Bernabé respondieron con mucha firmeza. Mire lo que respondieron. A vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Pablo le dice varias cosas a los judíos. Primero les dice que a la verdad era necesario que se les hablase primero la palabra de Dios a ellos. No era casualidad que Pablo estuviera en la sinagoga. Pablo entendía que era una responsabilidad que el evangelio llegara primero a los judíos. ¿Por qué?
Más adelante Pablo en Romanos nos dice que era el pueblo de los patriarcas, era el pueblo de las promesas, era el pueblo del pacto, era el pueblo de la gloria, era el pueblo de las escrituras y era el pueblo del Mesías. Es más, Jesús le dijo a sus discípulos en una ocasión: primero predíquenles a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces Israel, por todo el trabajo que Dios había hecho con esta nación, tenía unos privilegios. Y uno de esos privilegios fue ser la nación que nos dio al Mesías Salvador, pero también tuvo el privilegio de ser la nación que primero recibió el Evangelio. Y aunque el Evangelio iba a ser predicado en todas las naciones, cuando se llegaba a cualquier ciudad, se buscaba primero la sinagoga para hablar a los judíos. A la verdad, eso era una responsabilidad de los apóstoles, predicar primero a los judíos. Es como si Pablo les estuviera diciendo: aunque vosotros desecháis el mensaje, era una responsabilidad de nosotros predicarle a ustedes. Por eso Pablo usa la figura de Esaú en el libro de Romanos, porque Esaú fue el primogénito, tuvo la oportunidad y el privilegio de recibir la herencia de Dios, la primogenitura de Dios, y con todos los privilegios fue un hombre profano, menospreció la oportunidad de Dios. Y así era Israel espiritualmente, aunque tuvo grandes privilegios y aunque el Evangelio llegó primeramente a ellos, como dice Pablo más adelante, ellos rechazaron el Evangelio. Pero era necesario que se les predicase, así lo rechazaran. Y no solo a Israel, hermano, cualquier incrédulo, aunque él sea hostil al Evangelio, aunque él blasfeme contra el Evangelio, aunque él contradiga el Evangelio, es nuestro deber predicarle el Evangelio. Lo quieran recibir o no, es nuestra responsabilidad. A la verdad, somos deudores a Dios y debemos predicar el Evangelio a todo hombre, lo reciba o no. Eso debemos saber como predicadores del Evangelio. Nos reciban o no, nuestra responsabilidad es predicarlo. Allá que hagan con el Evangelio cada uno. Segundo, que les dice Pablo a los judíos: más puesto que lo desecháis, o más puesto que la desecháis. O sea, nuestra responsabilidad era predicarles la palabra de Dios, más como la desecháis. O sea, nos vamos a dar cuenta que estos hombres fueron destinados a la condenación no por un acto arbitrario de Dios. Fueron destinados a la condenación porque fueron culpables, porque al oír la palabra de Dios la desecharon. Eso es lo que nos muestra que realmente eran hombres dignos del juicio de Dios, dignos de la condenación. Como alguien decía: todo hombre es un pecador culpable, responsable ante Dios por romper su ley. Por eso se necesita que él oiga el Evangelio. Mas cuando él oye el Evangelio, es responsable por la decisión que tome respecto de él. Ahí es donde se va a manifestar los que son salvos y los que son condenados. Los que son salvos oyen el Evangelio, aman el Evangelio, obedecen el Evangelio. Los que son condenados resisten el Evangelio, rechazan el Evangelio y lo tienen en poco, lo desechan. O sea, lo consideran algo barato, algo vano, algo que puede ser desechado. Así son los impíos. Entonces nosotros debemos predicar el Evangelio así como Pablo predicó en la sinagoga. Pero las personas que están en la sinagoga son responsables de creer la palabra o de desechar la palabra. Como alguien dijo, la incredulidad de Israel o de los judíos no fue resultado de desconocimiento, más de rechazo. Ellos supieron el Evangelio, recibieron el Evangelio, pero aún así rechazaron el Evangelio. Y como dice ahí Pablo, más puesto que lo desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna. Qué frase, hermanos. Al ser ellos incrédulos, se hacen indignos de la vida eterna.
se hacen indignos de la salvación. Ellos mismos se excluyen de las promesas del Evangelio. Este pasaje, como alguien decía, nos enseña la responsabilidad humana. Al igual que todos los que van al infierno, los judíos incrédulos de Antioquía se consideraban indignos de la vida eterna por su incredulidad. Lastimosamente, ¿no? Los oyentes de la sinagoga, especialmente los judíos, al desechar el evangelio y no considerarlo, se hicieron indignos de la vida eterna. Ellos mismos se condenaron. Ellos mismos se reprobaron por su incredulidad. Mas puesto que lo desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Entonces, ¿qué hacían los predicadores cuando no eran oídos? ¿Qué hacían cuando se resistía la palabra, se blasfemaba la palabra? Pablo dice que el Señor ya le había dicho, ¿no? Que él debía volverse a los gentiles, como dice el verso 47, porque así nos ha mandado el Señor. O sea, esta situación que ellos estaban viviendo, ya el Señor se las había hablado. Es más, el Señor le había dicho a Pablo que los judíos no iban a recibir su mensaje, que por eso lo enviaba a los gentiles. Pero además de eso, que el Señor ya le había hablado a Pablo, que más adelante Pablo cuenta en su testimonio, Pablo cita las Escrituras, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Entonces, la perspectiva de los judíos, que la salvación era una posesión exclusivamente de ella, no se encontraba en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento enseñaba que el Mesías con su luz también iba a alcanzar a los gentiles. Y Pablo entendía eso, y parte de su ministerio iba a ser eso: predicar a los gentiles el evangelio de Dios. Entonces, cuando Pablo ve que los judíos cierran la puerta al evangelio, ¿qué hace Pablo? Se enfoca, se vuelve a los gentiles. Y eso es un principio bien importante, porque tal vez nosotros no somos enviados literalmente a judíos, ¿sí? Bueno, algunos de pronto, pero en general nuestro mensaje llega a todo tipo de personas. Pero cuando nosotros vemos que le estamos invirtiendo tiempo a una persona, la estamos evangelizando, le mostramos el amor de Cristo, le enseñamos la palabra, y esa persona, en vez de creer, ella comienza a resistir, comienza a contradecir, de vez en cuando blasfema la palabra, nosotros debemos entender que estamos ante un terreno que no va a dar fruto. Y nosotros debemos darle la espalda, dice ahí, y volvernos ¿a quiénes? A los que al oír la palabra de Dios reciben la palabra de Dios, tienen interés en la palabra de Dios, quieren ser discipulados en la palabra de Dios. ¿Sí? A veces nosotros desperdiciamos tiempo, energías. No que no hay que predicarle a todo el mundo, definitivamente hay que predicarle a todo el mundo, nos es necesario. Pero como Pablo va a hacer de aquí en adelante, él va a apartar a los discípulos de ese ambiente hostil al evangelio. Y al apartar a esos discípulos comienzan a surgir las iglesias, los llamados afuera. Entonces dice ahí: nos volvemos a los gentiles. Como ustedes no quieren oír, como ustedes no quieren escuchar, dice Pablo, nos volvemos a. Yo imagino que Pablo los estaba señalando porque los judíos eran bien así elitistas. Entonces, judíos a este lado, gentiles por allá atrás. Me imagino diciéndole: así como ustedes no quieren oír, entonces nos vamos para donde los gentiles. Y miren la reacción ahora de los gentiles. Dice verso 48, los gentiles oyendo esto. O sea, los gentiles están oyendo todo. Están oyendo la discusión, están oyendo el debate, están oyendo las palabras de Pablo, cómo los judíos le contradecían y cómo Pablo exhorta a los judíos.
por su incredulidad y cómo ahora Pablo vuelve su atención a ellos. Y mire la reacción de ellos, que es la reacción verdadera de un creyente al recibir el evangelio. Los gentiles oyendo esto. Uno pensaría que no, un creyente ahí viendo eso diría, no, ¿qué tipo de evangelio es esto con tanta discusión? ¿No? Qué ambiente pesado el que trajo Pablo a la sinagoga, ¿no? Los gentiles, dice ahí, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Tres cosas. Primero, los gentiles oyendo esto, que la Escritura decía que la luz del Evangelio y la salvación era para todos y que debía alcanzar a todos los gentiles, ellos se regocijaron. A diferencia de la hostilidad de los judíos, los gentiles comenzaron a oír con mucha alegría y con mucho gozo las buenas nuevas de salvación. ¿Sí? Alguien decía que la respuesta más adecuada al mensaje de salvación es el gozo y la alegría espiritual. Imagínense, estos gentiles estaban muertos en sus delitos y pecados. Ellos vivían vidas desordenadas, pecaminosas. Ellos vivían todo tipo de impiedad por su vida gentil. Tenían religiones falsas y esas religiones falsas producían en ellos unos efectos terribles. Eran inmorales, depravados, cometían todo tipo de pecado. Y ahora comienzan a darse cuenta que el Dios de Israel ha enviado a su Hijo los ha amado, y no importando todos sus pecados, Él asume su responsabilidad en la cruz del Calvario y ahora les promete ser hijos suyos si se arrepienten. Semejante amor, semejante evangelio, semejante salvación produjo en aquellos hombres pecadores gozo. Imagínese esta persona. Eso es como cuando usted se encuentra una persona que ha pecado mucho, que ha sido una persona que en su vida ha cometido todo tipo de pecado, todo tipo de exceso. Una persona que hasta la misma sociedad desecha, su familia desecha, hasta ella siente vergüenza de sí misma o de sí mismo. Y usted comienza a decirle: Dios te amó, Dios te conoció desde la eternidad, Dios envió a su Hijo para morir por ti, Dios quiere darte perdón de pecados, Dios quiere hacer de ti una nueva criatura, Dios quiere salvarte, Dios quiere llevarte a la gloria. La persona comienza a ver que esa luz del Evangelio comienza a llegar a su oscuridad, a su vida impía, a su vida pagana, a su vida miserable, a su vida desechable. Y Dios comienza a darle un propósito en Cristo Jesús. La reacción inmediata de los gentiles fue gozo. Y esa debería ser la reacción inmediata de todo cristiano, hermano, verdadero, al entender la salvación de Dios. Claro que el Evangelio nos condena, porque el Evangelio primeramente pone a nuestros ojos nuestra culpa y nuestro pecado, pero para que entendamos cuánta gracia y amor hay en Jesucristo. Y esa gracia, ese amor generalmente produce mucha alegría, mucho gozo. El gozo de la salvación. Una de las evidencias siempre que liga la salvación en las Escrituras es el gozo. La persona se siente amada. La persona se siente que Dios ha venido a su vida. La persona se siente perdonada. La persona se siente que es nueva criatura. La persona se siente que ahora Dios ha venido en Cristo Jesús a su vida para cambiarla de manera radical para siempre. Y eso trae mucha alegría, ¿no? Los gentiles al oír esto, yo imagino que los judíos en su legalismo religioso, en vez de traer un yugo de salvación y de paz y descanso, traían un yugo que condenaba. Un fardo pesadísimo que hacía que la gente no pudiera entrar. Entonces, al entender la dádiva divina del Evangelio, la respuesta del alma creyente es gozo. Gozo y alegría. Hermanos, nosotros siempre debemos volver
Aún en momentos de dificultad, aún momentos cuando como creyentes estamos perdiendo el gozo y la alegría en el Señor, debemos recordar de dónde nos sacó el Señor. Porque aunque estemos en situaciones difíciles, no somos lo que éramos antes, ni estamos en la situación que estábamos antes, ni nos encontramos delante de Dios como estábamos antes. Fuimos limpiados, perdonados, hechos hijos y nos espera la gloria. Y no por nuestros méritos ni nuestras obras. Estábamos absolutamente perdidos en nuestros pecados y la gracia llegó de manera maravillosa. Y recordar eso siempre va a recordar también el gozo del Señor. A veces nos hundimos en nuestro estado actual, ¿no? A veces nos olvidamos hacia dónde íbamos, hermanos. Es como cuando usted va a un hospital y la persona está enferma y no tiene salvación, no tiene cura, no tiene nada. Y de un momento a otro fue libre de su enfermedad. Bueno, nosotros fuimos libres de la condenación, libres de nuestro pecado, libres de nuestra culpa. Y eso debe producir alegría, independientemente de las circunstancias que acontezcan en nuestro andar como cristianos. Nuestro futuro es la gloria. Nuestro futuro es el cielo. Nuestro futuro es Cristo. Nuestra esperanza es eterna. ¿Sí? Entonces, el gozo era una característica que veían estos hombres al recibir tal mensaje. Dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban. Y miren lo que decían. Y glorificaban la palabra del Señor. Segundo aspecto importante que resalta Lucas. Cuando estos hombres comenzaron a escuchar la palabra de Dios, no fueron como los judíos que blasfemaban. Miren lo contrario. Por un lado el incrédulo blasfema, por otro lado el creyente glorifica a Dios. Glorifica a Dios por su palabra, glorifica a Dios en su palabra. Entonces al escuchar el evangelio ellos comenzaron a decir, ¡qué bendita palabra! ¡Qué bendito mensaje! ¡Aleluya por lo que están oyendo mis oídos! ¡Aleluya por haber traído este mensaje hasta nosotros! ¡Aleluya, Señor, porque mi alma ha escuchado tu palabra! Y comenzaron a darle gloria a Dios, hermano. ¡Qué precioso! ¿No? Esa es la actitud de un creyente, hermano. Un creyente no es indiferente ante la palabra. Un creyente ama la palabra. Glorifica a Dios en su palabra. Exalta el mensaje que está oyendo. Glorificar nos habla de considerar este mensaje glorioso. Es como si estuviera diciendo, no blasfemen contra esta palabra tan preciosa, tan santa, tan digna. ¿Sí? Ellos recibieron el mensaje con honra, con amor, con solemnidad, con temor. Hermano, y eso también nos habla cómo recibimos nosotros el mensaje. A veces parecemos judíos, hermano. A veces recibimos el mensaje con pereza, con dureza, con contradicción en nuestro corazón, con rechazo. ¿Sí? Dios nos libre de tales actitudes ante la palabra de Dios. Sino por el contrario, aunque a veces escuchamos una palabra, porque la palabra de Dios es la palabra de Dios y es cortante, es eficaz, es viva, nos toca profundamente, pero que nuestro corazón sea como el que de Moisés, Señor. Señor, gloria a tu palabra, aunque nosotros seamos pecadores, Señor. Gloria a tu mensaje, aunque yo todavía esté lejos de él, Señor. Gloria a tu palabra, aunque tu palabra me desnude, me exponga, gloria a tu palabra. Siempre debemos tener esa actitud de dar gloria a Dios por su palabra, hermanos. Honrar al Señor por lo que estamos recibiendo, aprendiendo, escuchando. Es una característica de oveja. La cabra no, la cabra resiste la palabra. Y no solo se regocijaban y glorificaban a Dios por la palabra, sino dice ahí, y creyeron. Miren el contraste. Una persona que recibe la palabra de Dios con alegría y la recibe con temor, como reverencia, siendo la palabra ella de Dios, sin lugar a dudas esa palabra va a producir fe, hermanos. Sin lugar a dudas esa palabra va a producir en el corazón confianza. Sin lugar a dudas esa palabra va a producir en el corazón convicción.
Sin lugar a dudas, esa palabra va a producir seguridad, fe. Ellos no dudaron, ellos tuvieron certeza que era palabra de Dios, que era un mensaje del cielo, que era verdad, que debía ser tomada con toda seriedad. Ellos se rindieron a la palabra y su corazón fue lleno de fe. Y eso son características, tanto el gozo, la glorificación y la seguridad son características de personas que están ordenadas para vida eterna. Dice ahí, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Cómo sé si yo fui predestinado? Bueno, ahí usted sabe. ¿Cómo sé que si fulano o fulano fue predestinado? Bueno, ahí usted sabe. ¿Quién fue predestinado? El que cuando oye la palabra, cree la palabra, se alegra en la palabra, da gloria a Dios en la palabra y confía en la palabra. Pero miren, no solo recibieron la palabra, sino la palabra comenzó a dar fruto en ellos. Me recordaba mucho el mensaje a los tesalonicenses estos pasajes, hermano. Porque miren lo que se dice de los creyentes en Antioquía. Dice ahí el 19, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Esos son los frutos del evangelio. Puede ser dos referencias, a que Pablo más adelante iba a predicar mucho en esa provincia, o a que los que estaban oyendo como fruto de su fe, de su seguridad, de su glorificar la palabra y de su gozo, comenzaron también a anunciar la palabra como lo hicieron los tesalonicenses. La palabra de Dios siempre actúa, no solo en los corazones, sino que esto tiene un impacto mayor. En la medida que la persona cree, la persona va a difundir la palabra. La persona va a hablar de la palabra. La persona va a ser muy entusiasta en su testimonio de la palabra. Pero vuelve a haber otro pero, hermanos. Verso 50. El pero de los judíos. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los príncipes de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Los judíos no se iban a quedar con esa que Pablo les había dicho, ¿no? Pablo les dijo, como ustedes ahora desechan la palabra, ahora nos volvemos a los gentiles. Entonces los judíos, ahora entonces nos volvemos a perseguirlo, Pablo. Eso era una guerra. La Biblia habla que no hay paz entre la luz y las tinieblas. Entonces los incrédulos judíos, ¿qué hicieron? Dice ahí que instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad. O sea, tenían algún tipo de influencia en mujeres piadosas, mujeres distinguidas y en las autoridades de la ciudad. Entonces ellos pasaron del celo a contradecir, a generar y levantar una persecución contra los judíos, contra los apóstoles. A veces, hermanos, como volvemos a decir, el evangelio tiene dos tipos de resultados. Por un lado trae gloria para Dios, por otro lado trae persecución. Por otro lado por un lado trae salvación, por otro lado genera enemistad. Mientras unas personas nos aman por predicar la verdad, otras nos odian. ¿Sí? Y así fue con Jesús, ¿no? No debería ser diferente con los discípulos. Ahora, ¿cómo reaccionaron los apóstoles? Esta reacción me parece muy interesante, hermanos. 51, que era lo que ahorita mencionábamos, el mandamiento de Jesús cuando se rechaza el evangelio. Dice ahí, ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Ahora, esta imagen es muy interesante. Jesús le había dicho a los discípulos, ¿no? Vayan de dos en dos, de ciudad por ciudad, en la casa que les reciban, les digan bienvenidos, ustedes oren para que la paz, donde no los reciban, sacudan los pies de su polvo y vayan a la siguiente ciudad. Ahora, ¿qué significaba esto? Esto era una imagen visible, conocida en aquellos días de manera cultural. Cuando los judíos, por ejemplo, pasaban por una ciudad gentil, al salir de la ciudad gentil, los judíos visiblemente, públicamente, ellos cogían y sacudían el polvo de sus pies.
en señal de que no querían salir con la impiedad de este pueblo gentil. Era algo que hacían todos los judíos. Culturalmente, los judíos religiosos, ¿no? Pasaban por una ciudad y al salir de la ciudad gentil se sacudían los zapatos, ¿sí? En señal de que no querían ni siquiera llevarse el polvo de aquella ciudad. Era una especie, decía un comentarista, de dramatización en cuanto al desagrado de la conducta de los gentiles, ¿sí? Ahora miren lo que hacen los apóstoles, porque Jesús les dijo que hicieran esto. Cuando el evangelio iba a ser rechazado, cuando el evangelio iba a ser afrentado, cuando los apóstoles o mensajeros salieran de esa ciudad, ellos debían hacer un acto público, condenando la actitud de esa ciudad en rechazo del evangelio. ¿Sí? Era lo tremendo, ¿sí? Nos vamos, pero sacudimos el polvo de esta ciudad impía que está rechazando el evangelio. Era un acto visible, ¿sí? Público, dramático. Pero ¿qué quiere enseñarnos esta actitud de los apóstoles? Bueno, cuando se rechaza el evangelio, hermano, cuando digamos, usted le rechaza el evangelio, usted está en una casa, así como a ilustrar la idea. Y las personas, se está comiendo con las personas, usted comienza a predicar el evangelio. Y esas personas comienzan a blasfemar contra el evangelio. Esas personas comienzan a rechazar de manera muy hostil el evangelio. Tanto que ya no hay lugar para el evangelio. Así digamos una expresión contemporánea. Entonces usted coge el pan que le están dando, el chocolate que le están dando y usted entrega el pan y entrega el chocolate. Ustedes no son dignos ni siquiera de que yo coma este pan y beba este vaso por haber rechazado el evangelio. Algo así era como lo que hacían los apóstoles. Una actitud de condenar. Ellos no se iban en una actitud pasiva, en una actitud de condenar la actitud de la ciudad en cuanto al menosprecio del evangelio. Y un comentarista decía: de la misma manera que los discípulos sacuden el polvo de sus sandalias, Dios en el día final sacudirá a los impíos con su incredulidad. El rechazo del evangelio tenía una condenación pública, ¿sí? De alguna manera yo me imagino a Pablo y a Bernabé siendo tal vez expuestos y sacados de la ciudad por las autoridades y ellos saliendo de la ciudad haciendo así, ¿sí? Nos vamos. Pero no queremos ni siquiera llevarnos el polvo de su incredulidad, ¿sí? Algo así, era como una imagen que ellos tenían que hacer visiblemente, ¿sí? La actitud de ellos era reprobable. La actitud de ellos no podía ser aprobada. La actitud de ellos tenía que tener algún tipo de condenación en cuanto a su actitud con el evangelio y sus ministros. Y el pasaje termina mostrándonos la actitud de los discípulos. Uno pensaría que después de una situación así, que los apóstoles son sacados de la ciudad por las autoridades, los discípulos estarían llenos de temor y miedo. Pero dice el verso 52, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Independientemente de la persecución que trajo el evangelio, los verdaderos creyentes tenían gozo y llenura del Espíritu Santo. Es otra señal importante, hermano. El verdadero creyente, aunque pasa circunstancias difíciles, el evangelio ha hecho algo tan maravilloso que esa persona se va a encontrar llena del Espíritu Santo y llena de alegría. Ahora, hermanos, terminando, que lo hemos visto en todos los versículos, nos vamos a ver la diferencia entre salvos y perdidos. Los salvos tienen interés y deseo por el evangelio. Siguen a los ministros del evangelio. Se gozan en el evangelio. Glorifican el evangelio. Creen el evangelio y predican el evangelio. Los impíos no. Los impíos rebaten el evangelio. Tienen celos de los ministros. Contradicen la palabra. Blasfeman la palabra. Desechan la palabra. Y levantan persecución contra la palabra.
Ahí no hay punto intermedio, ¿no? Hechos nos va mostrando ese camino bien claramente. En todas las ocasiones que la palabra llega, vamos a encontrarnos esto, hermanos. Desde Jerusalén hasta Roma. El Evangelio solo tiene dos respuestas: o positivo para Cristo, o positivo para condenación, o fe o incredulidad. Y otra cosa que vemos en estos pasajes, hermanos, la actitud de los predicadores del Evangelio. Yo creo que muchas cosas que nos mostró el versículo. Por un lado, la evangelización tiene que tener persuasión, hermanos. Necesitamos predicar el Evangelio y persuadir a aquellos que están oyendo el Evangelio. Por otro lado, debemos predicar a todo el mundo, pero debemos rechazar y resistir a los incrédulos y volvernos a trabajar más arduamente con los creyentes. Y aquellos que rechazan el Evangelio debemos dejarles claro que su actitud es una actitud digna de condenación. No quiero que me hables más, no te hable más, pero esa actitud que tú estás tomando es digna de condenación. No solo me estás callando la boca, estás cerrando las puertas del cielo para tu vida y tu alma. Ese mensaje también debe quedar claro. Como alguien decía, en una ciudad estábamos hablando de esto. No podemos predicar el Evangelio mostrando las mieles de salvación sin advertir la amargura de la condenación a aquellos que nos oyen. Si usted predica un evangelio solo de gracia, solo de gracia, solo de gracia, aún a los que resisten, está predicando un evangelio desequilibrado, incompleto. ¿Sí? Hace poco estábamos evangelizando a una persona y duramos como media hora hablando de las bendiciones del evangelio. La persona no quiso recibir. Cuando nos íbamos a despedir, alguien le dijo, bueno, también tenemos que advertirle un poco las consecuencias de cerrar su corazón al evangelio antes de irnos. ¿Sí? Eso debemos hacer con los que nos oyen. Así mandó Jesús. Tremendo pasaje, ¿no, hermanos? Qué imagen, la ciudad de Antioquía y la reacción del Evangelio en estas personas. Vamos a orar para dar gracias al Señor por su palabra y que el Señor nos siga ayudando. Ojalá seamos de los creyentes, ¿no? De los que aman esa palabra, se gozan en esa palabra, dan fruto de esa palabra. Y que también el Señor nos ayude a ser ministros fieles del Evangelio, firmes del Evangelio, llenos de gracia y también de firmeza al predicar su palabra.